respiratoria que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo es catalogado como un edema pulmonar de origen no cardíaco que se produce por una inundación de los alvéolos del intersticio pulmonar secundario a un aumento de la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar por un daño en el endotelio, en el epitelio alveolar y en el endotelio capilar. Este aumento de la permeabilidad alvéolo capilar va a producir un edema pulmonar y un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda severa, que principalmente se caracteriza por la presencia de una insuficiencia respiratoria asociada a un infiltrados pulmonares bilateral, que tiene habitualmente menos de 7 días de evolución. Indudablemente una insuficiencia respiratoria severa con compromiso de ambos campos pulmonares. Si no recibe un tratamiento adecuado, es posible que el paciente no sobreviva más allá de 7 días de este problema. Sin tratamiento, ¿no? Con tratamiento es posible que exista una recuperación y una sobrevida. Otra característica de este cuadro de distrés respiratorio es que no existe datos de insuficiencia cardíaca. O sea que la presión capilar pulmonar en cuña es menos de 18 milímetros de mercurio. No hay evidencia de insuficiencia cardíaca. Y al existir un edema pulmonar, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. El pulmón deja de ser un órgano elástico y pasa a ser un órgano con una mayor dureza. Y esa disminución de la distensibilidad pulmonar significa que para expandir un pulmón durante la inspiración necesita un mayor esfuerzo, una mayor contractibilidad pulmonar, un mayor trabajo ventilatorio. Y eso es una de las causas que van a producir la descompensación del paciente. Hay causas pulmonares y extrapulmonares de este distrés respiratorio. Causas pulmonares y extrapulmonares. Como todo en el mundo, tiene que tener ciertas definiciones claras para poder catalogar bien las enfermedades. El síndrome de distrés respiratorio ha sido descrito inicialmente el año 67 en los soldados de la guerra de Vietnam, aquellos soldados que tenían un estado de shock severo o tenían contusión pulmonar por las heridas en la guerra y sufrían un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Inicialmente se llamaba a este cuadro como el pulmón de Danaj, porque en esa ciudad empezaron a detectar soldados que desarrollaban este cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Y a medida que pasado los años, ha ido cambiando su denominación. Pulmón de shock, insuficiencia respiratoria severa, hasta que se ha quedado con el nombre de distrés respiratorio agudo. Y para que pueda catalogarse a este síndrome, hay ciertas definiciones que también han cambiado a medida que pasa el tiempo. La última definición, el último consenso se ha producido en Berlín y de ahí viene el nombre de la definición de Berlín, que tiene ciertos requisitos para poder decidir si ese paciente tiene distrés respiratorio. El tiempo de evolución de inicio de esta enfermedad tiene que ser en menos de 7 días, en la primera semana, de iniciado un cuadro clínico severo. O sea, un paciente que sufre un estado de shock
y en la primera semana sufre un distrés, una insuficiencia respiratoria, puede catalogarse como distrés respiratorio. O tiene síntomas respiratorios nuevos o que empeoran. Un cuadro de neumonía puede empezar como una insuficiencia respiratoria leve, moderada, y si esa neumonía avanza, entonces va a haber un deterioro de la insuficiencia respiratoria y pasar de neumonía a un distrés respiratorio. En la radiografía de tórax o en la tomografía de tórax tiene que haber opacidades bilaterales, intersticiales, alveolares de consolidación, que no llenan los criterios de un derrame pleural o una insuficiencia cardíaca o atelectasia o la presencia de nódulos. Es un edema pulmonar que no está producido por una falla cardíaca o una sobrecarga hídrica. Cuando hay estos elementos de sobrecarga hídrica, decimos que hay un edema pulmonar por sobrecarga hídrica o falla cardíaca. Por lo tanto, es importante hacer estudios ecocardiográficos para descartar estas patologías cardíacas. Y se cataloga el distrés respiratorio de acuerdo a un índice de oxigenación que es la PAFI, la relación PO2 sobre FiO2. En condiciones normales la PAFI es más de 300. Cuando yo tengo una PAFI, un deterioro de la oxigenación con una PAFI entre 200 y 300, llamo a eso un síndrome de distrés respiratorio leve, lo que antes se llamaba daño pulmonar agudo. Cuando la PAFI está entre 100 y 200, es un distrés respiratorio moderado. Y es grave cuando la PAFI es menos de 100. Un nivel de PAFI menos de 100 significa una alteración severa del intercambio gaseoso. Estas mediciones de la PAFI se hacen con el paciente intubado y recibiendo un nivel de PIP o CPAP, que vamos a ver posteriormente qué significa, de por lo menos 5 centímetros de agua. ¿Por qué nosotros vamos a catalogar el distrés respiratorio en leve, moderado, severo? Sobre todo por el pronóstico que van a tener estos pacientes. La clasificación anterior de la definición anterior del consenso europeo de medicina crítica catalogaba inicialmente como daño pulmonar agudo o distrés respiratorio, de acuerdo a criterios de definición. Y la mortalidad era diferente. Cuando hay un daño pulmonar agudo, la mortalidad es alrededor de 26%. Con la nueva definición de Berlín en leve, moderada o severa, también tenemos una mortalidad que va aumentando. Un distrés respiratorio severo tiene una mortalidad de casi el 50%, 40-45%. Es una mortalidad alta. Mientras que un distrés respiratorio leve, lo que antes se conocía como daño pulmonar agudo, tiene una mortalidad de alrededor de 26%. Las causas pueden ser pulmonares o no pulmonares. Las causas pulmonares de un síndrome de distrés respiratorio agudo puede ser la neumonía, neumonitis química, una broncoaspiración masiva, la contusión pulmonar, inhalación de gases tóxicos, situaciones de ahorcamiento, lesiones de reperfusión pulmonar que se producen durante las cirugías cardíacas o incluso una toxicidad por oxígeno cuando se usan niveles altos de FiO2. Y las causas extrapulmonares de distrés respiratorio sobre todo son los estados de sepsis severa, un estado de shock persistente. Por eso en el curso de las enfermedades hay que reconocer rápidamente la sepsis severa o el estado de shock
para tomar las medidas correspondientes y revertir este estado de shock en las primeras horas, para detener la cascada la cascada inflamatoria que se desencadena por un estado de shock no controlado o una sepsis no controlada adecuadamente. El politraumatismo con la politransfusión o la embolia grasa producido por las fracturas múltiples de huesos largos también va a producir un cuadro de distrés respiratorio. Una pancreatitis aguda severa que desencadena un proceso inflamatorio no controlado también puede desencadenar. Las quemaduras extensas, una reacción transfusional, no solamente el hecho de dar una politransfusión, sino puede uno dar 1 o 2 unidades de sangre y si hay una reacción transfusional con generación de antígenos, anticuerpos, también puede producir un distrés respiratorio. La hipertensión endocraniana y las intoxicaciones por inhalación de gases y además la inhalación del paraquat. En el Chapare se usa mucho el paraquat para desfoliar el monte, para destruir las hierbas y poder realizar los cultivos correspondientes. Antes se usaba, ahora ya está prohibido el uso del paraquat. La ingesta de paraquat va a producir una lesión pulmonar y un distrés respiratorio. Entonces nosotros tenemos una multitud de enfermedades, tanto pulmonares como no pulmonares, que van a llegar a producir distrés respiratorio. Las neumonías, ya sean bacterianas, por hongos, virales, el COVID-19, el COVID, unas neumonías van a ser causantes de distrés respiratorio. La sepsis, no solamente de origen pulmonar, sino también extrapulmonar. Los estados de shock no controlados, el traumatismos torácicos, la pancreatitis, las lesiones de isquemia, reperfusión, lesiones producidas por transfusión de sangre, quemaduras, sobredosis de drogas, ahogamientos. Todas estas causas pulmonares y extrapulmonares van a dar lugar pueden dar lugar a un distrés respiratorio, que se caracteriza patológicamente por la presencia de una lesión alveolar difusa, que tiene diferentes fases. Una fase inicial exudativa, donde predomina la presencia de edema, exudación a nivel de los alveolos y formación de membranas hialinas en los alveolos. Una fase proliferativa de organización, donde que esto se da ya en la segunda, tercera semana, donde empieza a haber hiperplasia del epitelio de revestimiento de los alveolos, sobre todo de los neumocitos 2, y se genera un estado de fibrosis. Empieza la fibrosis, el depósito de colágeno en el intersticio pulmonar. Y por último, después de la tercera semana, si el paciente recupera, puede entrar en una fase fibrótica, donde se produce una fibrosis intersticial difusa con depósito de colágeno a nivel del intersticio pulmonar, y también va a haber alteraciones vasculares. La causa principal, la causa del distrés respiratorio es el aumento de la permeabilidad de la membrana alveolar y capilar. Es el daño de la membrana alveolar y capilar. Ese daño vamos a ver en las diapositivas siguientes por cómo se produce el daño, pero este aumento de la permeabilidad alveolo capilar origina una extravasación de plasma rico en proteínas que inunda inicialmente el espacio intersticial pulmonar y que, si es severo, termina inundando el alveolo. Por eso se llama edema agudo de pulmón no cardiogénico. Es la extravasación de un plasma rico en proteínas. Y además, al mismo tiempo, se va a producir el reclutamiento, la agregación y la activación de una multitud de células inmunes, de las células
de la inmunidad celular, como los neutrófilos, plaquetas, macrófagos, las mismas células endoteliales capilares del capilar, todas estas células se van a activar, van a sufrir un proceso de activación y van a empezar a producir en forma descontrolada mediadores inflamatorios que van a perpetuar la reacción inflamatoria y el daño de la membrana alveolo-capilar. Mediadores inflamatorios que son toda la familia de las interleuquinas, de los leucotrienos, las especies activas de oxígeno, los factores activadores de plaqueta, el factor de necrosis tumoral. Todas estas son citoquinas, mediadores inflamatorios que van a perpetuar la lesión inflamatoria de un distrés. Va a haber una activación del complemento y una activación de la cascada de coagulación con formación de microtrombos a nivel vascular. Entonces, en condiciones normales yo tengo una unidad alvéolo capilar. El alvéolo tiene en la parte de los bronquiolos un epitelio es epitelio bronquial, que en los alvéolos se convierte está revestido por las células, los neumocitos tipo 1, que son unas células planas, y unas células más grandes que son los neumocitos tipo 2, las células epiteliales tipo 2. Este alvéolo en condiciones normales, Este alvéolo en condiciones normales no tiene líquido en su interior. No tiene líquido en su interior. Tiene una membrana. Estos neumocitos tipo 2 van a producir una sustancia que va a recubrir la parte interna de los alvéolos que se llama el surfactante. Tiene un intersticio que separa el alvéolo del capilar. Es un intersticio que tiene una poca cantidad de agua, porque se produce una filtración de agua desde los capilares. Este líquido filtrado al intersticio habitualmente es drenado por el sistema linfático y obviamente mantiene un espacio intersticial pequeño por donde se produce el intercambio gaseoso. Y el capilar que está formado por las células endoteliales que están unidas estrechamente, la membrana basal de las células endoteliales y que tiene una presión hidrostática determinada. En condiciones patológicas, yo puedo tener dos condiciones. Uno, puedo tener un edema pulmonar cardiogénico o un edema pulmonar no cardiogénico que se llama distrés respiratorio. En el edema pulmonar cardiogénico, la alteración principal que se da es el aumento de la presión hidrostática. En el capilar hay un aumento de la presión hidrostática con unos valores por encima de los 18 milímetros de mercurio. Sin embargo, el endotelio capilar se encuentra intacto, las células endoteliales están intactas. En el alvéolo, en un edema pulmonar cardiogénico, las células epiteliales, los neumocitos tipo 1, tipo 2, se encuentran intactas, no están dañadas. Pero al existir un aumento de la presión hidrostática pulmonar, sucede un incremento en la salida de líquido del capilar hacia el intersticio. Este incremento de la salida del líquido del capilar al intersticio produce el edema pulmonar y obviamente se va a producir el drenaje linfático, pero esta salida es mayor que el drenaje linfático, entonces existe una acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, lo que da origen al edema pulmonar cardiogénico por insuficiencia cardíaca. Y si este edema pulmonar, esta acumulación de líquido en el intersticio es grande, va a producir una entrada de líquido del intersticio hacia el alvéolo y va a producir el edema pulmonar cardiogénico. Pero es un líquido que tiene poca cantidad de proteínas.
Este líquido entra porque existe un exceso de agua a este nivel. Sin embargo, a diferencia del edema pulmonar no cardiogénico, que es el distrés respiratorio, la diferencia básica está en que en el distrés respiratorio hay un daño de la membrana del epitelio alveolar, un daño de los neumocitos 1 y neumocitos 2. Hay un daño de las células endoteliales capilares, con un incremento de los poros. Las células endoteliales se separan y aumentan el diámetro de los poros capilares, y esto va a inducir la salida de líquido del capilar pulmonar, que puede tener una presión hidrostática normal. Según la ecuación de movimiento de líquidos, si existe un aumento de la permeabilidad capilar, a pesar de que exista una presión hidrostática normal, va a también salir un montón de líquidos, pero este líquido va a tener proteínas, porque también van a salir las proteínas porque hay un aumento de la permeabilidad capilar. Y esto va a inundar el intersticio, va a ganar la capacidad de drenaje linfático y puede también inundar el alveolo, y inundar el alveolo con edema, con un líquido de edema que es rico en proteínas. Y esa es la diferencia básica del edema pulmonar cardiogénico. Entonces, en el distrés respiratorio yo voy a tener básicamente la lesión. Este es un alveolo normal, nuevamente con sus características, el epitelio escamoso de los bronquiolos con las células que producen moco, las células, los neumocitos tipo 1, que son las células tipo 1, las células, los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 van a producir esta sustancia que se llama el surfactante. El surfactante es una sustancia tensioactiva que mantiene los alvéolos abiertos, evita que estos alvéolos se colapsen durante la expiración. La expiración, al evacuar el aire de este alvéolo, puede originar que este alvéolo se colapse, pero esta sustancia surfactante evita el colapso de los alvéolos. Indudablemente hay algunos macrófagos alveolares que son escasos. Tenemos después el intersticio, que tiene un diámetro, un tamaño normal, y el capilar, donde también tenemos las células endoteliales capilares, donde tenemos una unión estrecha entre las células endoteliales, no hay separación de las células endoteliales, y la sangre circula por acá, ¿no? Cuando se produce la invasión por bacterias del parénquima pulmonar y ingresan bacterias al alvéolo, entonces se van a producir sobre todo la activación de las células inflamatorias. Este macrófago que estaba aquí se va a activar, va a reclutar neutrófilos en el alvéolo, y estas células inmunes, neutrófilos, macrófagos y linfocitos, van a empezar a producir citoquinas pro y antiinflamatorias y proteasas, citoquinas de toda naturaleza, como ser factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1, 6, 10, 8, factor de necrosis tumoral, activador de plaquetas, proteasas, oxidantes, leucotrienos. Todos estos mediadores inflamatorios que son producidos por la activación de las células inmunes que tenemos en el cuerpo, que se activan por la presencia de las bacterias, de antígenos, van a inducir estos mediadores un daño de todo este alvéolo y del capilar pulmonar. Va a haber un daño del epitelio alveolar y del endotelio capilar. Va a haber necrosis y apoptosis de las células epiteliales y de algunos neutrófilos.
Al dañarse el epitelio capilar, va a haber inactivación del surfactante y formación de una membrana hialina, que en vez de existir surfactante va a ser reemplazada por esta membrana hialina que va a inducir al colapso de este alveolo. Obviamente un alveolo inundado por edema o colapsado va a hacer que no exista un adecuado intercambio gaseoso. Al mismo tiempo, algunos fibroblastos que existen en el intersticio pulmonar se van a activar los fibroblastos y van a empezar a producir sustancias como procolágeno, colágeno, que van a originar la fibrosis intersticial pulmonar. Este daño del endotelio capilar pulmonar, las células endoteliales están dañadas. Existe una separación del endotelio de los capilares de las células endoteliales pulmonares, por lo tanto hay una separación y una fuga de líquido hacia el intersticio, que junto con las proteínas va a inundar el intersticio pulmonar y va a llegar también al alveolo produciendo ese edema pulmonar que es rico en proteínas. Se produce un edema intersticial difuso y también alveolar. Además, en este endotelio capilar lesionado, se van a empezar a reclutar, va a haber un reclutamiento, migración de los neutrófilos y las plaquetas. Los neutrófilos van a empezarse a adherir a las células endoteliales y van a migrar hacia el intersticio y van a terminar en el alveolo. Y todas estas células, estos neutrófilos, se van a activar y van a producir mediadores inflamatorios, proteasas y todo lo que ya hemos señalado. Va a haber también, por el daño endotelial capilar, una agregación de las plaquetas. Agregación de las plaquetas se van a activar y van a producir fenómenos de microtrombosis, microtrombos en los capilares. Estos microtrombosis de los capilares pulmonares van a inducir al aumento de la resistencia vascular pulmonar y a una hipertensión arterial pulmonar. Entonces hay un edema de todo el intersticio pulmonar, un colapso alveolar. Y todo esto, al estar esto ocupado por un edema, no va a entrar aire para la ventilación, y el poco aire que entra no va a lograr un adecuado intercambio gaseoso porque este intersticio está completamente engrosado por edema, por fibroblastos, por fibrosis. Y esto obviamente va a originar la insuficiencia respiratoria. Puede haber también un distrés respiratorio de causa no pulmonar. Cuando yo tengo flujos anormales de sangre, estados de shock persistente, ya sea por infarto de miocardio, por sepsis, por politraumatismo, o tengo situaciones donde yo tengo un absceso a nivel, una apendicitis con un absceso periapendicular que no está drenado en un tiempo adecuado, puede haber endotoxemias, el paso de las toxinas bacterianas hacia la sangre. Estos estados de shock, ustedes recuerden que por la circulación pulmonar pasa todo el gasto cardíaco. O sea, si tengo yo un absceso apendicular, se van a activar las células de la inmunidad celular que van a tratar de controlar ese proceso infeccioso a nivel apendicular. Pero estas células activadas van a pasar por el pulmón y en el pulmón se van a agregar los neutrófilos, las plaquetas, los macrófagos, o sea, se van a quedar en el endotelio pulmonar como estas células ya están activadas, van a empezar a producir citoquinas, van a activar al complemento,
van a activar la cascada de coagulación, especies activas de oxígeno, y ahí se van a empezar a producir una inflamación y una lesión de la membrana alveolo capilar, que va a dar lugar a un trastorno del intercambio gaseoso, alteración de la relación ventilación-perfusión y la hipoxemia y el distrés respiratorio. Esta inflamación de la membrana alveolo capilar produce ese síndrome de fuga capilar con edema intersticial pulmonar, y cuando está asociado a un deterioro del surfactante pulmonar, hay un aumento de la tensión superficial pulmonar. Eso significa que cuando no hay surfactante pulmonar y existen membranas hialinas, esta pared alveolar aumenta su tensión superficial y se va a colapsar. Existe una tendencia al colapso alveolar, lo que va a producir una disminución de la distensibilidad pulmonar. Este alveolo que está colapsado o que tiene una disminución de la tensión superficial necesita de mayor fuerza, de mayor presión para poderse insuflar que este otro alveolo que está abierto, permeable. Y eso se manifiesta con una disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que hace que el individuo tenga que aumentar enormemente el trabajo respiratorio, tenga que aumentar la fuerza y la frecuencia respiratoria para tratar de expandir a un pulmón que está colapsado con disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces, este colapso alveolar produce una disminución del volumen pulmonar, sobre todo de la capacidad residual funcional. El volumen de reserva expiratorio, la capacidad residual funcional, es el volumen que queda al final de una expiración normal. Es el volumen que permite que los pulmones se mantengan relativamente abiertos incluso al final de una expiración. Y obviamente, cuando hay pulmones abiertos al final de la expiración, la siguiente inspiración es un movimiento que no amerita que no necesita generar una enorme presión para introducir el aire. Pero cuando esa capacidad residual funcional ha disminuido, entonces produce un colapso pulmonar. Y eso se refleja con una disminución de la distensibilidad pulmonar, y el individuo tiene que generar un mayor esfuerzo para meter aire, tiene que tener un aumento del trabajo respiratorio, hacer uso de los músculos accesorios de la inspiración. Este colapso pulmonar produce cortocircuitos intrapulmonares, o sea, eso significa que a este nivel, este alveolo que está dañado no recibe aire. Entonces, por este capilar dañado pasa sangre, pasan glóbulos rojos que no son oxigenados, que no están sufriendo, que no están siendo sometidos al intercambio gaseoso, porque aquí no entra aire y este intersticio está completamente engrosado. Entonces yo voy a tener cortocircuitos patológicos intrapulmonares, unidades alveolares con una relación ventilación-perfusión igual a 0, lo que va a dar origen a la insuficiencia respiratoria. Además, este capilar pulmonar, esta arteriola pulmonar cuyo endotelio está dañado por células inflamatorias, las citoquinas, se van a acumular plaquetas, va a haber una activación del factor activador de plaquetas y van a formarse microtrombos a nivel de los capilares de las arteriolas que se van a reflejar en una hipertensión arterial pulmonar que es de inicio agudo y que va a producir una disfunción del ventrículo derecho. Clínicamente, en la fase inicial del distrés respiratorio, solamente puede haber los síntomas relacionados con la enfermedad que va a desencadenar el distrés respiratorio, o los síntomas de una neumonía, o los síntomas de una apendicitis que se ha perforado, de una peritonitis que no está siendo manejada adecuadamente,
síntomas relacionados con la enfermedad actual. El examen físico y la radiografía de tórax inicialmente pueden ser incluso normales y se refleja solamente porque el individuo tiene taquicardia, tiene taquipnea y los síntomas relacionados con la enfermedad que va a desencadenar el distrés respiratorio. Si después de 48 horas esta enfermedad no ha sido adecuadamente controlada, el absceso apendicular persiste, la peritonitis persiste, entonces empiezan a aparecer los síntomas iniciales de un distrés respiratorio, con hiperventilación, hipocapnia, incremento del trabajo respiratorio, taquipnea, uso de músculos accesorios de la respiración y empiezan a aparecer opacidades en la radiografía de tórax. Cuando llega a la insuficiencia respiratoria franca y hay taquipnea, disnea, estertores pulmonares a la auscultación, un aumento marcado del trabajo respiratorio, en la gasometría se refleja una hipoxemia con hipo o normocapnia, porque el individuo al tener taquipnea aumenta el volumen minuto y puede tener un CO2 bajo, y los infiltrados radiológicos son difusos. Entonces ya es una fase de insuficiencia respiratoria. O sea, el paciente que tenía una peritonitis por una apendicitis, un absceso apendicular que no ha sido tratado adecuadamente, después de 3, 4, 5 días puede terminar con insuficiencia respiratoria y con un distrés respiratorio. Y obviamente eso pasa a la fase de consolidación, donde la hipoxemia ya es refractaria a la administración de oxígeno, puede empezar a aparecer acidosis mixta porque el individuo ya se está cansando. En una etapa inicial de la insuficiencia respiratoria, el individuo tiene una taquipnea importante. Al tener una taquipnea importante, puede lograr eliminar el CO2 y estar con una normocapnia o con hipocapnia. Pero cuando pasan las horas, los días, ese individuo se va a cansar y va a desarrollar incluso una acidosis mixta, tanto respiratoria con retención de CO2 y metabólica, porque la hipoxemia va a inducir la generación de un metabolismo anaerobio y la generación de ácido láctico. Entonces, esta situación ya es una emergencia médica severa, donde si no se toman las medidas terapéuticas necesarias, este paciente puede terminar falleciendo. El aumento del trabajo respiratorio se manifiesta sobre todo por el aleteo nasal, la retracción supraclavicular, supraesternal, la retracción intercostal, el uso de los músculos abdominales durante la expiración, la presencia de taquicardia, taquipnea, sudoración profusa, estertores bilaterales, a veces tos con expectoración, dependiendo la causa del distrés respiratorio. Y tenemos la clínica de la enfermedad desencadenante. Entonces, a este paciente hay que pedir una radiografía de tórax o una tomografía pulmonar, y lo característico es que vamos a ver un infiltrado. Puede ser intersticial, alveolar, consolidación, pero la característica es que es un infiltrado que compromete ambos campos pulmonares, es bilateral, difuso. Y lo característico es que el área cardíaca suele ser normal. Entonces yo tengo una radiografía de tórax donde tengo infiltrado difuso intersticial con zonas de consolidación que parecen con consolidación alveolar, incluso con zonas que parece ser broncogramas aéreos, que es difuso bilateral en ambos campos pulmonares, con un área cardíaca relativamente normal, lo que me indica que no está teniendo, que no tiene patología cardíaca. Entonces, esta es una radiografía de un distrés respiratorio. Puede ser una consolidación, una imagen más consolidada, más blanca. Y obviamente, a diferencia del edema pulmonar de origen cardiogénico, donde lo que yo tengo en el edema pulmonar cardiogénico, por empezar, es una
cardiomegalia, lo que ya me indica que este paciente tiene una cardiopatía. Y el infiltrado de un edema pulmonar cardiogénico suele ser un infiltrado bilateral, intersticial, alveolar o de consolidación incluso, porque aquí parece haber broncograma aéreo, pero es perihiliar y característicamente la periferia del pulmón suele estar preservada, normal, la periferia del pulmón suele estar preservada. A diferencia de del distrés respiratorio, donde el infiltrado pulmonar es bilateral y compromete todo el campo pulmonar. En el edema pulmonar cardiogénico, la periferia pulmonar suele estar preservada. Entonces yo tengo un paciente que tiene un infiltrado bilateral, incluso con broncograma aéreo, con cierta preservación de los vértices pulmonares. Y en la tomografía puedo ver que esta parte de los campos pulmonares están relativamente preservados y son lo que mantiene con vida al paciente, porque el resto de sus campos pulmonares están completamente consolidados incluso con broncograma aéreo, un distrés respiratorio. O puedo tener un paciente que está intubado porque en la tráquea está ocupado por el tubo endotraqueal, el esófago tiene una sonda nasogástrica y tiene un compromiso bilateral de ambos campos pulmonares, con zonas relativas de preservación del parénquima pulmonar. Incluso en las partes posteriores no es ese infiltrado en vidrio esmerilado, sino que aquí existe consolidación del campo pulmonar. Aquí existe zonas de consolidación del campo pulmonar, zonas completamente blancas de consolidación. Este es un distrés respiratorio severo donde existen en las partes superiores zonas del pulmón relativamente preservadas, pero con un daño pulmonar difuso, con broncograma aéreo. Estos son pacientes que tenían COVID con daño pulmonar difuso, de consolidación pulmonar. Pacientes con COVID y que obviamente catalogados por una neumonía viral, producto que termina haciendo un distrés respiratorio. O un paciente que, si ustedes se fijan, la radiografía, es el típico infiltrado en vidrio esmerilado, donde hay preservación de los ápices pulmonares y un poco acá. Y en la tomografía vemos que los ápices pulmonares están relativamente preservados. Este es un pulmón relativamente normal, pero ya se ve ese infiltrado en vidrio esmerilado, característico de la neumonía intersticial vírica. Los virus producen este infiltrado intersticial. Este es un paciente también con COVID, que tiene un daño pulmonar bilateral con pequeñas zonas pulmonares preservadas, un infiltrado en vidrio esmerilado, difuso en ambos campos pulmonares. Una vez comprobado esos hallazgos, lo primero que tenemos que hacer es valorar la gasometría. En la gasometría, en las fases iniciales de un distrés respiratorio, puede mostrar solamente una hipoxemia moderada, pero incluso con alcalosis, porque
con hipocapnia y alcalosis respiratoria, porque el individuo puede estar todavía siendo capaz de soportar ese aumento del trabajo respiratorio y estar con una frecuencia respiratoria de 35, 40 por minuto, pero que todavía es capaz de mover cierta cantidad de aire y tener en una fase inicial una hipoxemia leve. Pero característicamente siempre va a haber un aumento del gradiente de la diferencia alveolar arterial de oxígeno y una disminución de la PAFI en diferente magnitud dependiendo de la magnitud del daño pulmonar. Cuando eso avanza, llega a una hipoxemia severa con hipercapnia y acidosis mixta. La característica de la hipoxemia en el distrés respiratoria es que esta hipoxemia no responde o responde muy poco a la administración de oxígeno con sistemas abiertos de oxigenación. A estos pacientes, si uno le da puntas nasales, mascarilla, existe poca respuesta, revierte poco la hipoxemia, porque si ustedes recuerdan, los alvéolos están completamente ocupados por ese edema pulmonar rico en proteínas. Están colapsados por la presencia de las membranas hialinas y la ausencia del surfactante, que es la sustancia que mantiene abiertos los alvéolos. Están colapsados. Entonces, alvéolos que están llenos de edema o están colapsados, a esos alvéolos no va a entrar el aire, aunque le dé un aire rico en oxígeno por una mascarilla. Entonces, por eso es que la hipoxemia no se revierte o revierte muy poco con sistemas de oxigenación abiertos. Sin embargo, obviamente, si ustedes están en lugares donde no existen unidades de terapia intensiva o donde no hay la capacidad de manejar ventiladores, hay que dar oxígeno. Hay que dar oxígeno porque quizás eso controle a un poco y permita que el individuo pueda ser trasladado a lugares determinados, a lugares más óptimos, ¿no? En el cateterismo pulmonar, yo tengo un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Hay una hipertensión arterial pulmonar producido por fenómenos de microtrombosis a nivel de los capilares y de las arteriolas pulmonares o por fenómenos reflejos de vasoconstricción arterial, arteriolar hipóxica. Aquellos alvéolos que están dañados, colapsados, hay fenómenos compensatorios que hacen que se produzca una vasoconstricción de esas arteriolas. Todo eso va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y por ende la presión de la arteria pulmonar. Y característicamente, la presión capilar pulmonar es normal, es menos de 18 milímetros de mercurio. Esta presión capilar pulmonar aumenta cuando existe falla cardíaca izquierda. La falla cardíaca izquierda se caracteriza por un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que se transmite hacia la aurícula izquierda. Hay un aumento de la presión auricular izquierda que se transmite por las venas pulmonares hasta los capilares pulmonares. Entonces, una presión capilar pulmonar más de 18 milímetros de mercurio indica que existe además una falla cardíaca izquierda. En un distrés respiratorio típico, donde no hay compromiso del cardíaco, la presión capilar pulmonar está normal. En la ecocardiografía es muy útil porque nos permite valorar la presión de la arteria pulmonar y más importante, nos permite valorar la función del ventrículo derecho. Entonces, una persona que tiene COVID, que tiene 40 años y que de repente es sometido a un aumento de la presión de la arteria pulmonar, su ventrículo derecho no va a tener la capacidad para manejar esa elevación, ese aumento de la presión de la arteria pulmonar y va a entrar en disfunción del ventrículo derecho. Indudablemente, una disfunción del ventrículo derecho va a agravar el cuadro. Y la gravedad del distrés respiratorio siempre lo va a dar la relación PAFI en valores cuando está entre 200 y 300 es leve y es severo cuando esta PAFI es menor de 100. ¿Y qué debo hacer?
debo hacer el tratamiento de esto. El tratamiento básicamente del distrés respiratorio es cuando la causa es extrapulmonar, es evitar que esa patología extrapulmonar no esté, o sea, es controlar adecuadamente una patología extrapulmonar, un control precoz y adecuado de la enfermedad desencadenante. Hay que evitar que esos pacientes estén en sepsis severa, en un shock séptico, en estados de hipotensión persistente. Al yo controlar adecuadamente la enfermedad que pueda producir un distrés respiratorio, voy a evitar que todos esa cadena de activación de la inmunidad celular, activación de de las células inmunes, generación de citoquinas inflamatorias, vayan a dañar al pulmón. Si yo dejo que un paciente esté con peritonitis por ruptura apendicular durante 3, 4, 5 días, ese es un mal tratamiento que puede desencadenar un distrés respiratorio. Pero si yo diagnostico adecuadamente una apendicitis perforada con peritonitis y ese paciente va a quirófano, se hace la aparatomía, el lavado, el control adecuado del foco infeccioso, posiblemente ese paciente no evolucione hacia un distrés respiratorio. Pero si el paciente ha manejado al distrés respiratorio, ha llegado al distrés respiratorio, obviamente hay que manejar la insuficiencia respiratoria, porque el paciente se va a morir por una hipoxemia severa, por una acidosis. Entonces hay que empezar a dar oxigenoterapia, pero a alto flujo, mascarillas con reservorios o punta nasal de alto flujo, 30, 60 litros por minuto. Hay que hacer asistencia ventilatoria no invasiva con uso de PIP o una asistencia ventilatoria invasiva también con uso de PIP, tratando de proteger al pulmón, porque la ventilación mecánica, como su nombre indica, es algo mecánico, es como insuflar a un globo. Obviamente eso es patológico en el pulmón, porque la ventilación mecánica genera presiones positivas. Y si yo uso presiones muy altas, voy a dañar al pulmón. Puedo reventar al pulmón, puedo reventar alvéolos sanos. Han visto que en el distrés respiratorio la consolidación pulmonar es difusa en ambos campos pulmonares, pero hay zonas pequeñas de pulmones relativamente sanos. Y si yo a esas zonas de pulmón relativamente sanos le insuflo ventilación a presión positiva muy alta, puedo producir daño de esas zonas de pulmón relativamente indemnes, sanos, puedo producir barotrauma, lesión pulmonar. Por eso hay que usar una estrategia protectora del pulmón cuando yo voy a usar una asistencia ventilatoria. ¿Qué es el PIP? El PIP es la presión positiva al final de la expiración. En condiciones normales, al final de la expiración, la presión que yo tengo en mi alvéolo es 0. O si yo hago una expiración forzada y contraigo los músculos abdominales y fuerzo la expiración, algunos alvéolos pueden colapsarse. Pero no se colapsan porque existe la sustancia tensioactiva, el surfactante, que evita el colapso alveolar. Sin embargo, cuando hay distrés respiratorio y al haber daño, al desaparecer el surfactante y ser sustituido por las membranas hialinas, esos alvéolos se colapsan. Al final de la expiración están colapsados o están inundados. Entonces, yo uso y administro una presión o mantengo una presión positiva al final de la expiración. Esto lo hago siempre que el paciente está intubado y conectado a un ventilador. No puedo hacer usando una mascarilla con reservorio. La punta nasal de alto flujo se ha demostrado que tiene cierta utilidad. Como es un alto flujo de 30 a 60 litros y es un flujo continuo, tanto en inspiración como en expiración, entonces es como si estuviera
insuflando constantemente al pulmón. Entonces se ha demostrado que una punta nasal de alto flujo puede producir un nivel de PIP de 3, 5 centímetros. O sea, mantener una presión positiva en ese alveolo, pero presiones positivas relativamente bajas. Esta presión positiva al final de la expiración que yo coloco en los ventiladores a veces es de 8, 10, 15 centímetros de agua. O sea, yo puedo colocar hasta 20 centímetros de agua. O sea, puedo mantener una presión positiva al final de la expiración de 20 centímetros, lo que va a evitar que el alvéolo se colapse. Va a abrir alvéolos colapsados y eso va a aumentar la capacidad residual funcional. Al abrir los alvéolos va a haber un aumento de la superficie para el intercambio gaseoso, o sea, va a mejorar la hipoxemia y va a disminuir las unidades con shunt, con relación ventilación-perfusión de cero. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Esta es la presión al final de la expiración. Cuando yo tengo cero de presión, los alvéolos normales pueden estar abiertos, pero hay algunos alvéolos que están dañados o completamente llenos de secreción, de edema, o parcialmente dañados. Si yo le pongo una presión de 10 centímetros, este alvéolo se mantiene abierto, pero estos dos empiezan a abrirse. Y obviamente este es el beneficio del PIP, porque va a abrir alvéolos colapsados. Y al abrir alvéolos colapsados va a disminuir las zonas de shunt intrapulmonar, va a disminuir las unidades alveolares que tienen un BQ de 0, va a disminuir. Sin embargo, si uso presiones muy altas, obviamente estos alvéolos se van a mantener abiertos, pero los alvéolos sanos se pueden sobredistender cuando las presiones son muy altas. Esta sobredistensión de estos alvéolos sanos pueden incluso romper las paredes alveolares y producir daño pulmonar. O sea, si yo no uso una estrategia protectora del pulmón, puedo dañar a estos alvéolos sanos y generar un daño pulmonar por la ventilación mecánica. Entonces, el PIP no está exento de problemas. Al aumentar la presión positiva al final de la expiración, estoy aumentando la presión intratorácica. La presión intratorácica al final de la expiración puede ser 0. Pero si yo mantengo una presión de 10 de PIP, entonces estoy de más 10, entonces la presión intratorácica va a ser más 10, no va a ser 0. Esto puede disminuir el retorno venoso, puede disminuir el gasto cardíaco y puede disminuir el transporte de oxígeno a los tejidos y puede producir hipoxia tisular y generar un circuito, un daño, un daño persistente. Va a haber hipoxia tisular, va a haber activación de citoquinas y mayor daño pulmonar. El aumento de la presión, una presión exagerada, puede distender los alvéolos sanos y generar lo que es el barotrauma, con ruptura de los alvéolos, generación de neumomediastino, incluso neumotórax. Entonces, el PIP no está exento de efectos colaterales y debe ser usado en forma racional en unidades de terapia intensiva. En el tratamiento es importante asegurar una perfusión tisular adecuada para romper el circuito vicioso de hipoperfusión tisular, activación celular, generación de citoquinas y mayor daño pulmonar. Mantener una volemia normal, evitar la sobrehidratación, porque si sobrehidrato a un paciente, doy un exceso de cristaloides, ese exceso de cristaloides va a pasar al intersticio pulmonar y va a aumentar el edema. Hay que buscar un balance hídrico negativo o neutro, no sobrehidratar a los pacientes. Hay que buscar un adecuado gasto cardíaco para optimizar el transporte de oxígeno,
corrigiendo, cuando hay hipovolemia hay que corregir la hipovolemia, pero sin la sobrehidratación, y hacer uso precoces de vasopresor inotrópicos. Mantener un adecuado contenido arterial de oxígeno, porque el transporte de oxígeno no está solamente en relación al gasto cardíaco, también está en relación al contenido arterial de oxígeno. Yo puedo tener un adecuado gasto cardíaco, pero si tengo niveles de hemoglobina muy bajos, el contenido arterial de oxígeno va a estar bajo y obviamente voy a tener un transporte de oxígeno alterado, disminuido. Hay que transfundir sangre cuando los niveles de hemoglobina están muy bajos, por debajo de 7, con un hematócrito por debajo de 25, para optimizar el transporte de oxígeno. Hay tratamientos controversiales como el uso de corticoides. Sin embargo, en la segunda semana, cuando se está produciendo esa fase organizativa, fibrótica, el uso de corticoides puede ser útil. Se ha demostrado que en la neumonía, en el distrés producido por la neumonía por COVID, que incluso el uso de corticoides como la dexametasona desde un principio puede disminuir la evolución hacia un distrés respiratorio o puede acelerar la resolución de un distrés respiratorio. Hay que valorar el uso de corticoides en dosis bajas, no en dosis altas, porque dosis altas pueden disminuir la inmunidad celular y generar sobreinfecciones bacterianas. Hay que usar vasodilatadores como el óxido nítrico, análogos de la prostaglandina E1, vasodilatadores para disminuir la presión arterial pulmonar y aliviar la función del ventrículo derecho. Tratamiento de las complicaciones. Estos pacientes tienen infecciones sobreagregadas pulmonares muy frecuentemente. Hay que tomar medidas para prevenir las infecciones. Hay que evitar la lesión pulmonar por la ventilación. Estos pacientes intubados hay que darles una pseudoanalgesia adecuada en tiempos necesarios para mantener una adecuada ventilación, para que estos pacientes no estén en desfase o peleando con el ventilador. Prevenir el tromboembolismo pulmonar, la hemorragia digestiva alta, apoyo nutricional enteral si es que el paciente no tiene una apendicitis, una peritonitis, ¿no? Si es que tiene una sepsis por un absceso rectal, entonces puedo darle nutrición parenteral. En la evolución, muchos pacientes recuperan sin secuelas, pero un 33% de estos pacientes van a desarrollar fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar que a la larga va a producir una alteración funcional de tipo restrictivo, con una disminución del intercambio gaseoso pulmonar que se mide por la difusión del CO2, y anomalías del intercambio gaseoso que se van a manifestar con una hipoxemia durante el ejercicio. Y el pronóstico está en relación sobre todo con una mortalidad cuando es severo alrededor del 40%, sobre todo en pacientes mayores de 65 años que tienen disfunción orgánica múltiple, que tienen un gradiente alveolar arterial muy elevado o una PAFI muy baja, con una distensibilidad pulmonar muy baja. La distensibilidad pulmonar normal es de 100 a 120 ml por 100 centímetros, 100 a 120 centímetros por 100 ml. Cuando esta distensibilidad está muy baja, quiere decir que el pulmón está muy dañado, que el pulmón se ha hecho muy duro, no es elástico, es duro. Cuando hay acidosis, sobre todo acidosis metabólica, es también otro signo de mal pronóstico. Esto es indicativo de una hipoperfusión tisular. Es un signo indicativo de hipoxemia tisular inducida por la hipoxemia. O cuando hay evidencia de inmunosupresión, ya sea producto de alguna enfermedad asociada. Un paciente que tiene VIH puede tener una neumonía y esa neumonía desarrollar distrés respiratorio. Y en ese paciente
inmunodeprimido por VIH puede desarrollar infecciones sobreagregadas que empeoran el pronóstico. El distrés respiratorio es una cosa rara, no es frecuente, pero cuando le llega a uno puede producirle la muerte rápidamente. ¿Tienen preguntas? No tienen preguntas. Solamente hay 20 personas. O sea, es tan útil las clases teóricas que me parecen insulsas. Debería darse un programa, debería darse en los temas que ustedes deberían revisar y ustedes en los tiempos que deseen entrar al Internet. Hay tanta información científica que ustedes podrían aprender mejor y deben decidir eso, ¿no? Por eso es que solamente 20 personas asisten a una clase.